Pero bueno, empezamos para que no se nos haga tampoco muy tarde. Tenemos esta mesa redonda, que es las perspectivas del conflicto. Para que lo puedan ver los compañeros que están en línea, en lugar de tener la mesa redonda, están todas las personas subidas a la mesa, va a estar solamente el ponente y nos vamos subiendo. O sea, que presento la mesa y que se vayan poniendo con el fin, porque la verdad que yo creo que ha sido gracias a las ponencias tan buenas, Marco, Inma, vamos, la gente se ha apuntado y hemos tenido un poco de conflicto porque todos querían venir de forma presencial a la jornada. La misa esta tenemos por parte de salud mental infanto-juvenil, a Alma Martínez de Salazar Arboleda, que yo a todos daros las gracias, pero especialmente a Alma que esté aquí hoy es para mí muy, muy importante. Muchas gracias de verdad. De la Delegación de Educación y Deporte tenemos a María Díaz Ontivero, que es la coordinadora del área de necesidades educativas especiales. Por parte de los servicios sociales tenemos a dos profesionales que gracias al Ayuntamiento de Vícar y a su alcalde por permitir que estén aquí estas dos profesionales esta mañana con nosotros, que nos van a dar la perspectiva desde los servicios sociales, tanto comunitarios como de ETF. Y luego tenemos también la suerte de contar con la policía. Y sin más, le doy la palabra a Alma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María. Muchas gracias a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por estar sensibilizado con este tema, un tema que nos implica a todos como sociedad, como ya ha comentado Inma y como seguramente habrá comentado Marco, aunque no lo he podido escuchar, y que nos interpela porque de lo que hagamos en estos momentos en prevención, y por eso está muy bien traído el lema de la jornada, la violencia en el ámbito preventivo. De lo que hagamos en prevención tendremos un tipo de sociedad u otro, tendremos un aumento de determinado tipo de delitos u otros, tendremos un aumento de determinado tipo de trastornos psicológicos y conductuales u otros. Entonces me parece que es algo fundamental. Agradezco también a todos los padres, las madres que estáis aquí y a los que no estáis aquí, porque por el esfuerzo que hacéis en la educación de vuestros hijos en un momento en el que la sociedad está un poco tambaleándose en algunas cuestiones. Y resulta un poco más complicado, ¿no? Parece que yo siempre digo, ¿cómo era tan fácil para nuestras abuelas o bisabuelas, que la mayoría no habían ido al colegio ni tenían educación y parecía que las cosas les funcionaban mejor a la hora de criar a los hijos, y ahora que casi todos los padres son personas que al menos tienen en la secundaria y el bachillerato, cuando no estudios superiores, y los vemos que les faltan herramientas, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi agradecimiento también a todos los que sois padres y madres que trabajáis en pro del desarrollo de esos niños. Lo que yo quería plantearos desde el ámbito de salud mental es que cuando nos encontramos con este problema, nos encontramos con que, por eso veréis el título que tiene mi presentación. ¿Me la podéis poner? Vale. Veréis que el título que yo le he puesto a mi presentación es "Que me dejes", ¿vale? ¡Que me dejes! Esto es lo que nosotros escuchamos en la consulta y que nos da el primer indicador de que aquí hay algo que no funciona bien, ¿vale? Es decir, cuando nosotros tenemos una familia, un adolescente o un niño pequeño, nosotros en salud mental infantil atendemos niños desde los 2, 3, 4 años, ¿vale? En realidad atendemos a sus padres. Pero cuando atendemos cuando nos vemos en la consulta con estas familias y que cuando empiezan a hablar los padres, los adolescentes, le dicen cállate, que me dejes, que no me hables, que me dejes en paz, ya casi que no nos hace falta investigar mucho más, ¿no? Ya sabemos por dónde hay algún problema. ¿Cómo han llegado esos adultos a esa situación? Es decir, ¿cómo ha llegado una familia, a un padre, una madre, a encontrarse acorralado por su hijo, ¿no? A tenerle miedo,
no ser capaz de contestarle o de ponerle un límite, como muy bien decía Inma, y ahora veréis que nosotras dos estamos combinadas. Ella me nombra a mí 27 veces, yo ahora la nombraré a ella otras 27. ¿No? Y no llevamos comisión, es que llevamos muchos años trabajando juntas y a veces casi que tendríamos que estar a la vez, pero bueno. Entonces, como ella muy bien ha dicho, no es algo que aparezca de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Lo que sí es que a los padres de repente les sorprende la situación. Ya se les empieza a escapar de las manos. Y no se dan cuenta que hay una trayectoria en el desarrollo de los niños que es la que ha llevado a que cuando tú le dices a tu hijo, dame el móvil, tu hijo te dice, una mierda para ti, con perdón. En familias normales y corrientes, ¿vale? Entonces, ¿qué hay debajo de esa situación? Porque si estamos hablando de unas jornadas que son a nivel preventivo, no quiero pasarme, tenemos que anticiparnos, ¿no? ¿Y qué hay debajo de eso? Pues debajo de eso lo que hay es una cuestión de la naturaleza humana y de la naturaleza, es decir, de los animales, las plantas, de todo ser vivo, que es la agresividad, ¿vale? La agresividad es un conjunto de actividades, de comportamientos, de emociones que se traducen, que tienen distintos componentes, ¿vale? No solo el conductual, que es el que nosotros vemos y el que destaca, el que hace saltar las alarmas en la sociedad, sino que hay otros componentes, como los neurobiológicos, los cognitivos, ahora lo veremos, ¿no? Entonces, esa agresividad que está en la naturaleza, la vemos en un perro de una raza como esa, o la podemos también descubrir en los rosales, que tienen espinas, son muy bonitos y tienen espinas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esa agresividad es un componente necesario para la supervivencia de los seres vivos en distintos momentos y se va a convertir en algo que daña cuando el ser humano, los animales no tienen violencia, el ser humano es el único que tiene violencia, cuando ya le ponemos una intencionalidad, es decir, cuando ese componente de agresividad que está en el ser vivo lo utilizamos para dañar al otro. Ahí es cuando conseguimos que se desate un comportamiento violento que puede ser puntual o puede llegar a constituir un patrón de comportamiento. Vemos reacciones agresivas en los bebés desde que nacen, por aquello de la supervivencia, ¿vale? Un bebé o un niño de 1 año no puede hacer una elaboración de lo que necesita, ni muchísimo menos. Manifiesta sus necesidades de atención, de comida, de frío, de que tiene el culete sucio, a través del llanto, de las pataletas, de las rabietas, ¿vale? Y ahí se establecen los primeros vínculos y las primeras reacciones para producir, reconducir esas conductas de agresividad, ¿vale? No es lo mismo una madre que responde a esas demandas del bebé con ternura, con cariño, con paciencia, con un tono de voz bajo, que aquella que lo deja llorar todo el rato o que aquella que responde con ansiedad, ¿vale? Y esos patrones de relación y de interacción se van reforzando a lo largo del tiempo. Si tú tienes un bebé de los que llamamos a veces de temperamento difícil, de los que llora mucho, de los que no hay manera de consolarlo, pues tu relación con ese bebé se vuelve más complicada. Para ti como madre o como padre es menos placentera. Al ser menos placentera, pues a veces respondes también de una manera menos paciente o con menos ternura y se va retroalimentando. Esa agresividad de los primeros bebés se va traduciendo en comportamientos distintos. A los 3, 4, 5 años, los niños todavía no tienen un desarrollo del lenguaje total y una elaboración del pensamiento total, pues entonces lo utilizan pues para defender sus juguetes, para reclamar la atención de la madre o de la maestra, y tenemos los niños que muerden en el colegio, los niños que arañan, los que le quitan los juguetes al de al lado, porque, ¿vale? Y entonces vienen los padres a la consulta asustados, porque me ha dicho la maestra que ha mordido a un niño, ¿vale? ¿Cuántos años tiene? 4, bien. Si tuviera 12 me preocuparía, si el que muerde tiene 4 no me preocupa, ¿vale? No quiere decir que haya que dejarles, sino que son los primeros momentos en los que tenemos que enseñarles a reconducir eso, pero tenemos que saber que eso está ahí. Y no podemos negarles, no podemos hacer que los niños entren en una disonancia cognitiva. No les podemos decir a los niños no te enfades, no le podemos decir a los niños no sientas odio, no sientas ira contra alguien, porque el sentimiento es
viene y viene. Lo que sí tenemos que enseñarle a los niños es a reconocer ese sentimiento y a expresarlo de una manera socialmente aceptable, ¿vale? ¿Cuándo empieza a ocurrir a los niños a interiorizar todas esas conductas más socialmente aceptables, entre comillas? Pues a partir de los 5, de los 6 años, donde hay una mayor elaboración del pensamiento y del lenguaje, que son los que permiten que el niño se pueda dar autoinstrucciones y que le permiten también interpretar la conducta de los demás y los mensajes de los demás. Por tanto, el niño no empieza a ser agresivo con 11, con 12, empieza antes, ¿vale? En esos 2 años, o en esos 3 años, o en esos 4 años, o en esos 5 años, últimamente vemos que los padres son un poco permisivos, ¿no? En el sentido de no señalar determinadas conductas. Pero bueno, luego lo veremos. Si no se produce ese proceso de socialización, pues pueden aparecer conductas violentas que en un principio pueden ser esporádicas, que era lo que planteaba Inma de vamos a darnos cuenta pronto de si se va a desarrollar un trastorno de conducta. El trastorno de conducta no está con 4 años, ¿vale? Aunque, por abreviar, muchos profesionales de la salud, muchos pediatras o muchos médicos o algunos psicólogos ponen trastorno de conducta, o en educación los orientadores enseguida ponen trastorno de conducta. Bueno, porque eso es por abreviar para no describir las manifestaciones inadecuadas de un comportamiento agresivo, que veis que es más largo decir todo eso. Pero en realidad, con 3 años o con 4, un niño no tiene un trastorno de conducta, igual que no tiene un trastorno por déficit de atención, porque todavía no ha terminado de completar las etapas del desarrollo para que esos procesos psicológicos básicos y esa interiorización de las pautas de comportamiento se consolide en su funcionamiento cognitivo. Entonces, es ahí donde tenemos que estar atentos y saber todo esto para poder atenderlo. ¿Qué ocurre? Pues cuando esas conductas de violencia que empieza a ejercer el niño a esa edad le dan resultado. O sea, cuando yo, para que mi madre me haga caso, o para que me deje el teléfono, o para que me compre un juguete, le monto un pollo en el supermercado y mi madre me lo compra, pues lo voy reforzando, ¿vale? Esto es un mecanismo básico de reforzamiento de aquellas conductas que tienen premio. Y el premio puede ser cualquier cosa, desde que me compra un juguete hasta que me presta atención. Pero por eso no podemos ser simplistas en el tema del desarrollo de la conducta violenta. Hay muchísimos factores que pueden estar influyendo en ella. Este podría ser, que estaba yo explicando del refuerzo, puede ser uno, pero hay aspectos que tienen que ver con el desarrollo interno del individuo, desde trastornos metabólicos o trastornos cromosómicos que sabemos que vienen acompañados de conductas violentas, hasta pues factores sociales, factores educativos. No podemos no podemos señalar que un niño que su padre, vamos a poner un ejemplo así un poco como exagerado, ¿vale? Imaginaros el jefe de un clan mafioso, ¿vale? Que existen en este mundo, clanes mafiosos, ¿vale? Bueno, y los clanes mafiosos no se caracterizan por sus conductas benevolentes en general, ¿no? Y si no la policía que nos lo diga. Bueno, no le podemos diagnosticar un trastorno de conducta al hijo del mafioso número 1 si va matando por ahí, porque en realidad es el patrón de comportamiento que le han enseñado por el cual consigue todo lo que quiere, ¿vale? Igual que a lo mejor no señalamos que los terroristas, sean del bloque que sean, no quiero señalar a nadie, tampoco les tachamos de trastorno de conducta, sino de terrorismo, ¿no? Entonces, hay que saber estudiar las conductas violentas que presentan los niños y los adolescentes, o sea, buscar en esa multicausalidad para saber hacia dónde tenemos que enfocar la intervención, si es que ya estamos en un momento en el que hay que intervenir, o la prevención, ¿vale? Y luego hay que saber que además de todos esos factores causales, pues tenemos otras variables que son las desencadenantes o las moduladoras de la conducta violenta, ¿vale? Siempre les explico a los padres que si tenemos un niño que está cabreado y que está empezando a levantar la voz, ¿vale? Como nosotros empecemos a levantar la voz para hablar por encima de él, entramos en la escalada de violencia, ¿vale? Y el niño grita más. Y el que más tiene que perder en una escalada de violencia con un niño, ¿quién es? El adulto. Siempre. El que más tiene que perder es el adulto, porque el adulto llega a un momento, en la mayoría de los casos, que se pone su límite.
¿vale? Pero el niño no, el niño que sabe de límites, ¿vale? El niño no mide las consecuencias más allá de la apetencia que tiene en ese momento. Ya hablemos de niños de primera infancia, de segunda o adolescentes. Los adolescentes parece que se van a comer el mundo, pero todavía no tienen la experiencia suficiente para anticipar muchas de las consecuencias de su conducta, ni siquiera para ponerse en el lugar del otro, ¿vale? Los padres se hartan de decirle, es que no se da cuenta, de que vengo cansado de trabajar, de que todo lo hago por él. ¿Qué va? No se da cuenta. Ese discurso a un adolescente no le sirve. ¿Cómo se va a dar cuenta, Dios mío? Si tiene 15 años, ¿a él qué más le da que tú estés trabajando todo el día? Es lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, ese discurso no nos sirve, no nos sirve. Tenemos que enseñarle otras cosas. Entonces, no hay que empezar en esa escalada de violencia o no hay que plantear una discusión sobre un tema, como decía Inma, cuando el chaval está harto de hacer deberes. Y entonces está toda la tarde preparando un examen y vienes tú y entonces no sé qué cosa le vas a plantear sobre el móvil, sobre el fin de semana, justo en el peor momento para que se cabree, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a enseñarle a que hay momentos y oportunidades para a lo mejor afrontar determinados temas que pueden ser en la convivencia dificultosos, por llamarlo, por no decir conflictivos, ¿no? Bueno, ¿cómo se mantienen esas conductas? Pues como os comentaba hace un momento, pues se mantienen por reforzamiento, ¿no? Porque lo que hacemos, de alguna forma, el niño, el adolescente, obtiene una ganancia secundaria clara o indirecta que hace que esa conducta se mantenga, o simplemente porque el modelo que el niño aprende es un modelo que va a repetir, no se plantea más cosas. Tened en cuenta que los niños, los principales modelos de los niños son sus padres, ¿vale? O las personas que los cuidan desde que nacen. Y después la escuela, ¿vale? Cuando empiezan a ir al colegio. Los que sois maestros y los que tenéis niños pequeños, os habréis dado cuenta lo importantísimo que son los maestros de educación infantil, ¿vale? O sea, ¿cómo puede un niño tener una conducta y un ritmo de aprendizaje mejor o peor en función de la conexión que tiene con el maestro, ¿vale? Entonces, es una etapa clave que puede hacer que saque lo mejor de un niño o que el niño se inhiba, ¿vale? No porque el maestro a lo mejor sea incompetente, sino porque a veces, pues como todas las personas, todo el mundo no congenia. Todos los maestros no congenian con todos los niños. Todos los terapeutas no congeniamos con todos los pacientes. Eso es falso, ¿vale? Luego tenemos que aprender a trabajárnoslo, eso sí. O declararnos incompetentes para un caso y pedir ayuda, ¿vale? Pero no todos congeniamos. Entonces, la imitación, los modelos y los reforzamientos son los mecanismos por los que mayormente se adquieren esos comportamientos violentos, que pueden ser físicos, verbales, de manera indirecta. Los físicos son los que más se ven, los que más alarma han estado suscitando y los que más atención están recibiendo, pero las que trabajáis en infancia y familia y en protección sabéis que hay muchas conductas violentas soterradas, indirectas, las que llamamos negligentes, las que llamamos de chantaje emocional, que a veces son casi más dañinas que te den un bofetón en un momento determinado. Y que se les presta poco atención porque son menos visibles y porque además son muchísimo más difíciles de demostrar a la hora de que se tomen determinado tipo de medidas, tanto con los niños que podemos llamar maltratadores como con los adultos. Pero están ahí, ¿vale? Lo que sin duda las investigaciones están poniendo de manifiesto una y otra vez es que los modelos, tanto de adultos como de iguales, son uno de los principales mecanismos de adquisición de estos comportamientos, ¿vale? Y que en este momento de la sociedad que vivimos ahora, pues se juntan como varios factores que están juntos y que están haciendo más hincapié, están incidiendo más en las que se desarrollen estos comportamientos en los menores y adolescentes. Por una parte, la sociedad, el sistema ha fracasado en saber hacer que la autoridad, que es una palabra muy bonita, que significa hacer crecer y guiar, no significa pisarle el cuello al otro,
¿vale? Se ha desvirtuado esa palabra, se ha desvirtuado también las conductas asociadas a ese concepto y entonces todo lo que suena a autoridad parece que es que tenemos que huir de él porque es ser carca, conservador, yo qué sé, un montón de cosas negativas, ¿no? Cuando en realidad significa lo contrario. Pero la situación actual nos ha llevado a que en este momento el legislador en este país, y me imagino que muchos otros, ha tenido que establecer una ley específica para proteger a los sanitarios de las conductas violentas, ¿vale? No de los niños, sino de otros adultos que se supone que no son delincuentes y que van a curarse. Joroba. Fijaros, ¿eh? Establecer otra ley distinta para proteger a los maestros en los colegios y en los institutos, porque de repente han empezado a proliferar conductas donde los maestros no solo se tienen que dar de baja, sino que es que se encuentran acorralados en una pared como esa viñeta que os ponía, ¿vale? Establecer otra ley o hacer algunas modificaciones para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan también una protección en el ejercicio de sus funciones. Joroba. Parece que no vamos bien por ahí, ¿vale? Parece que no vamos bien por ahí. Se ha establecido, se ha pasado del niño y el adolescente ignorado como persona relevante en la sociedad de derechos y de todo eso, a el niño y el adolescente como igual al adulto. Y no puede ser igual al adulto, ¿vale? No puede serlo. No por nada, no porque le tengamos manía, no porque lo queramos discriminar ni estigmatizar, sino porque no tiene el desarrollo necesario, afectivo, social, cognitivo, para poder comportarse o para poder tomar decisiones, como se supone, entre comillas, que hay adultos de todo, que las tiene el adulto. Entonces yo siempre le explico a los padres una cosa, cuando vienen así con conductas, con niños con problemas de conducta y no me hace caso y no me obedece y tal. Y yo siempre les digo, grábese este cartelito. Los niños no mandan. Porque claro, me plantean unas cosas como, es que le he dado esta camiseta y no se la ha querido poner a un niño de 5 años. Bueno, es que me quedo pasmada. ¿Vale? Muy bien. Claro. ¿Por qué decide un niño de 5 años si se tiene que poner la camiseta roja o amarilla? ¿Por qué me monta un pollo? Bueno, pues ya está. Pues va con la camiseta del pijama clase. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Tal cual. No pasa nada. Usted se lo explica a la maestra y la maestra lo va a entender perfectamente. Es más, lo va a agradecer porque va a decir, hombre, alguien que pone límites en las cosas, ¿no? Entonces, los padres han perdido esa seguridad en su rol, ¿vale? Que es lo que planteaba Inma del empoderamiento en su transparencia, que odio esa palabra, pero bueno, todo el mundo la entiende bien. Yo prefiero decir restituir a los padres su conciencia de ser padres y de ser los que tienen que guiar, hacer esa función de guiar a ese niño hasta que tiene los conocimientos suficientes para poder desenvolverse, ¿no? Imaginaros un niño de 2 años que va a meter el dedo en un enchufe. Y nosotros, como nos hemos educado en los padres democráticos y del diálogo, empezamos a hablar con el niño de 2 años y decimos, mira, es que resulta que por ahí viene una corriente alterna o no sé qué continua que si tú metes el dedo te va a dar una descarga. ¿A que nadie haría eso? El niño va a meter un dedo en el enchufe y le pegas un chillido como para que se quede cuajado o un manotazo si te pilla muy cerca. No lo vuelve a meter nunca más, ¿vale? Entonces, no es que queramos maltratar al niño, es que hay veces que hay que hacer cosas que los niños puedan entender en su nivel de desarrollo. Bueno, y los medios de comunicación, ¿qué decir? Uf, madre mía, no tengo yo ahí mi espinita clavada. He escrito al defensor del pueblo como 3 o 4 veces cartas señalándole... ¿Qué ocurre? Ah, ¿pero no se me oye o qué? Ah, que no se ve. Yo sí, yo lo veo todo. Ah, vale. Gracias. Explicándole por qué en la televisión, me da igual que sea la pública que las cadenas privadas, que existe una normativa en este país de protección del horario infantil, por qué todas las películas de los sábados y los domingos por la tarde a las 4 de la tarde son de personas psicópatas que matan a su padre, a su madre, que se llevan el dinero, que roban, que lo meten en el maletero. Dios mío, y se van de rositas. Y yo digo, no me lo puedo creer. Y por la noche ponen Nemo. Y yo digo, pero bueno, ¿esto qué es? No me lo puedo creer, ¿vale? Entonces, hemos llegado a un punto
donde la violencia está aceptada y los niños y los adolescentes no la valoran como un problema. El problema es para nosotros, que vemos las consecuencias que tiene a medio y a largo plazo, pero ellos no. Y si los referentes, políticos cuando se insultan son los más igual del mundo. Los artistas cuando van al Sálvame, con perdón del Sálvame, se ponen verdes los unos para los otros, sacan sus secretos y tal, y en las familias eso se ve como, mira, vamos a ver el Sálvame. Si además las películas, pues eso, el que ha matado al vecino hace 3 años se lleva el dinero en el maletero y se va, y la policía está como loca buscando por otra parte. Claro, llega un punto que efectivamente es muy difícil el papel de los educadores en los colegios y de los padres y de las madres en su casa haciendo conductas prosociales, porque al final viene el adolescente y te dice, si es que tú eres un pringao. ¿Vale? Contaba un maestro de Cádiz que en Cádiz ya sabéis que tienen esos altos índices de droga y de todas esas cosas. Contaba un maestro de un colegio de Cádiz que un niño le decía, pero maestro, si es que tú eres un pringao. Mi padre, con un alijo de eso, gana el triple que tú en un día. El triple que tú lo que ganas en un mes. ¿Vale? Entonces, tenemos que equilibrar un poco, por supuesto, no hay que negar la existencia de las conductas violentas, de la maldad ni de todo eso, pero tenemos que equilibrar un poco también en los medios de comunicación, en los videojuegos, en el uso que hacemos nosotros, los adultos también, en el consumo que hacemos de esos contenidos, ¿no? Tenemos que equilibrarlo y saber cuándo tenemos más libertad para hacerlo y cuándo no, ¿vale? ¿Por qué los padres le compran el Fortnite a la niña de 5 años? Lechuga. ¿Por qué? ¿Vale? Cuando además existe una normativa en España que regula el uso de los videojuegos y que recomienda unas edades por debajo de las cuales pues no se deben de comprar. Pero los compran los padres. Y tú le preguntas, ¿y usted por qué se lo ha comprado? Y dice, es que lo juegan todos sus amigos. Vale, muy bien, pero ¿usted no tiene un criterio propio? O sea, ¿cómo hace usted después para manejar la conducta violenta de su hijo? ¿Cómo hace? Porque como muy bien explicaba Isma, los videojuegos, todo lo que tiene que ver con la violencia, igual que todo lo que tiene que ver con conductas que generan emociones fuertes, generan adicción. Igual que el deporte calma la ansiedad, porque las endorfinas, porque la noradrenalina, se ponen en marcha todas esas sustancias químicas que tenemos en el organismo y que ayudan al mantenimiento o al refuerzo de todas esas conductas. Entonces tenemos que hacer ahí autocrítica a los adultos. La responsabilidad del cambio de conducta o del principio del cambio de conducta inadecuada de cualquier menor, la responsabilidad primera siempre es del adulto. ¿Vale? Cuando las madres dicen, es que si él fuera más cariñoso, vale, si él fuera más cariñoso usted estaría más contenta. Vamos a ver qué hace usted, porque él tiene 10 años. ¿Vale? Y cuando las madres dicen, es que yo ya le insulto, o las madres o los padres se quejan, es que insulta mucho. Y yo siempre, la siguiente pregunta es, ¿usted dice palabrotas en su casa o insultos? Y te dicen, sí, pero porque me saca de los nervios. Digo, pues exactamente igual que él. Claro, entonces vamos a ver cómo no nos sacamos de los nervios los unos a los otros o qué hacemos para encauzar esos nervios por otra manera que no sea eres un inútil o vete a la mierda. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis Forges, que sin ser psicólogo, ni educador, ni maestro, ni nada de esto, sino un humorista fantástico, supo darse cuenta hace muchos años, esta viñeta tiene muchísimos años, ¿vale? Creo que desde el año 89, 88 es esta viñeta maravillosa de lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos en un autobús, vemos un adolescente que pone los pies en el asiento de delante y no somos capaces ninguno de decirle, oye, por favor, baja los pies del asiento que están manchando el asiento donde ahora se va a sentar alguien. No somos capaces. Yo lo he hecho, ¿eh? Que no lo he hecho. Quiero decir que yo he ido en el autobús y he visto un tío así de 14 años y no le he dicho nada. En fin, que necesitamos autocrítica. 3/4 de lo mismo, ¿no? Esto lo que os decía antes, a veces los adultos parecen tontos, con perdón, ¿no? Una madre me llegó a preguntar, tenía problemas con el tema de internet del hijo y tal, y entonces yo le dije, bueno, usted quite el cable del router y ya está. Y mientras usted no está, y ella me llegó a preguntar, ¿yo puedo hacer eso? Sí. Ah, joroba. Vale. Y luego estamos en una sociedad, como yo decía, un poco hipócrita.
¿vale? También los adultos. Estamos en esto de, fijaros qué mal está la juventud, los niños, los adolescentes, qué tal, que no sé qué, que no sé cuánto, pero luego nuestro ejemplo como sociedad a veces, por eso que os decía de los medios de comunicación, ¿no? Las películas que ponemos son estas, los programas que tienen mayor audiencia son donde Belén Esteban y no sé quién se tiran los trastos a la cabeza, en fin, cosas o los políticos, sin ir más lejos, porque me perdonen los que están escuchando por el circuito de la consejería. Bueno, algunos políticos, no los políticos, algunos políticos por ser justa, la verdad. Tenemos esas contradicciones. Al final llegamos, madre mía, al final llegamos a lo de siempre, ¿vale? Volvemos para atrás. Los estilos educativos parentales son los más importantes a la hora de transmitir unas conductas adecuadas o inadecuadas. Y sabemos que el estilo permisivo y el indiferente son los que más problemas de conducta generan y los que más riesgo tienen en el desarrollo de los niños y los adolescentes, ¿vale? Conductas como estar siempre enfadado, no ser capaz nunca de ponerse en el lugar del otro, conductas de autolesiones, la baja tolerancia a la frustración, que ya hemos visto en la ponencia de Inma, son señales de alerta y para ello la medicina es pues, tener modelos claros, establecer los límites, explicarle a los niños lo que está bien y lo que está mal, trabajar conjuntamente con educación, con la sociedad, o sea, que la sociedad civil también esté implicada en todos estos comportamientos para que haya una coherencia entre lo que le explicamos al niño y lo que el niño ve que hacen los adultos. Bueno, como lo vais a tener ahí, las transparencias no me voy a dedicar, simplemente plantearos que lo que intentamos en la prevención, lo que queremos en la prevención es que los niños tengan una adecuada salud mental. Es decir, que no se desarrollen esos trastornos de conducta, que no vienen como un virus, sino que le proporcionemos a los niños en el desarrollo las herramientas necesarias para un adecuado ajuste psicológico y social, para que aprendan a regular sus emociones, para que las conozcan, para que las sepan manejar, porque esa va a ser la única manera en la que van a poder enfrentarse a distintas situaciones que les va a traer la vida. La vida no es todo jiji jaja, que yo me lo merezco todo y que todo me va a ir fenomenal. No sabemos cómo nos va a ir en la vida. Alguna parte tenemos. Y, por tanto, no hay prevención sin educación. El amor es la base de la educación, sin duda ninguna. Y luego los límites, enseñar la tolerancia a la frustración, enseñar a pensar. Estos niños en esta generación están poco acostumbradas a pensar porque todo les viene inmediatamente dado y muy masticado y les cuesta trabajo elaborar el pensamiento. Y volvemos a los modelos, ¿vale? Los niños aprenden lo que viven. Hace muchísimos años que yo conozco esta receta, que era de una escritora norteamericana que escribía una columna en un periódico dominical, primero del siglo pasado, y creo que es la mejor receta que podemos enseñarle a los padres y a los niños, ¿vale? Si un niño vive con amor, vive la justicia, vive la tolerancia, aprenderá a serlo con los demás. Y si no, pues tendremos que enseñarle, aunque sea en un momento más tardío. Me disculpo por el retraso, creo que me he enrollado más de la cuenta, lo siento. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer a María y bueno a todos la invitación, ¿no? de la parte educativa. Ya sabéis que los niños pues están en el colegio desde muy pequeños realmente y hasta la edad adulta prácticamente, con lo cual creo que es un concepto importante, muchas veces desconocido, ¿no? De todo lo que se trabaja y bueno, creo que es importante esto para poder fomentar pues la coordinación, que es fundamental en este tema que es complejo, ¿no? Y más en tiempos de guerra, ¿verdad? Que educar en la convivencia y demás, pues es difícil. Bueno, quería deciros, yo soy una pequeña parte, ¿no? De todo el engranaje que hay en educación de personas
que se dedican a trabajar esta temática, ¿vale? Entonces iré, bueno, pues nombrando servicios, personas que están con contacto también, por si en algún momento pues queréis acceder a ello y demás, que creo que es importante, ¿vale? Yo soy una mínima parte y vengo un poco en representación de todo lo que se hace en el contexto educativo. Bien, bueno, esto es un poco manual, ¿no? Mi presentación, porque realmente somos muy didácticos nosotros en educación y lo dejo un poco ahí pues para poder consultar todo lo que queráis. O sea, que voy explicando cosas que crea más importantes, pero realmente es más un manual de consulta que una presentación. Lo que voy a acentuar es, por un lado, todo el tema preventivo que se hace en el contexto escolar, que es importante, ahí hay un grosso muy importante, que va dirigido a todo el alumnado, con problemas y sin problemas. Y luego hay una parte importante que hacemos en el contexto escolar, que es cuando ya hay una detección y una evaluación psicopedagógica de niños con trastornos graves de conducta, pues que realmente también hay un trabajo importante que hemos ido desarrollando a lo largo de los años y que se hace, ¿no? Muchas veces en coordinación con salud y otros servicios que están trabajando, ¿no? Con estos niños, ¿vale? Entonces voy a intentar esos dos grandes bloques, bueno, pues que quedaran claros, ¿no? En el tema educativo. Bueno, volver para atrás, ya, bueno, no pasa nada, es simplemente ahí había una frase que me gusta mucho de Marie Curie, que es que nada debe ser, o sea, que todo debe ser comprendido para no temer, ¿no? Y en el momento en que comprendemos más en este tema específicamente, y las compañeras la verdad que había aportado pues factores muy importantes, ¿no? Para comprender realmente lo que ocurre detrás de toda esta violencia y lo que no es violencia al final, bueno, pues es importante, ¿vale? Una frase muy bonita. Bien, en cuanto a la coordinación entre servicios, empiezo por enmarcar un poco que es aquí donde estamos y que es importante estas jornadas por ponernos cara también y ver qué podemos hacer los unos con los otros. En el tema preventivo sí quería destacar pues que seguir, ¿no? En esa elaboración de programas conjuntos, por ejemplo, esos programas de hábitos saludables, que hay muchas, consejería, la Dirección General de Tráfico, etcétera, o sea, muchas personas involucradas y que luego hacen que sean programas efectivamente muy ricos. Ahí fundamentalmente la educación emocional, ¿no? Una de las líneas prioritarias estratégicas que luego veremos. Igual en el tema del ciberacoso, como hablábamos, programas de las TI, o sea, hay realmente pues muchos programas con muchas personas de diferentes servicios. En la intervención, importante quiero destacar ya los acuerdos autonómicos, protocolos que tenemos que sí que nos respaldan en ese intercambio de información tan importante, tanto con el ámbito social como con el ámbito de salud. O sea, tenemos modelos concretos de informes y demás que nos permiten traspasar esa información. La investigación fundamental, la verdad. Que bueno, que en el contexto escolar creo que falta realmente, pero realmente las personas que lo hacen, pues creo que van apuntando y cada vez van dando más luz a este campo que realmente ha avanzado en tiempo porque antes había muchísimos menos datos, como anunciabais, ¿no? Entonces, con la universidad, pues como mi compañera Lidia y Mari Carmen, que están ahí en ese grupo, pues seguir avanzando. Quería aquí resaltar de los distintos ámbitos que educación realmente está presente en cualquier sitio donde hay un niño en edad de escolarización. Entonces, al final, hablaba antes con el compañero de menores, tenemos maestros en todos sitios, con lo cual tenemos vías para coordinarnos, ¿no? En salud, ya sabéis, en el hospital de día, que están aquí las compañeras, y en las aulas hospitalarias, que tenemos maestros, además son puestos específicos y personas que entran con una formación determinada para poder acceder. Tenemos una red ya, yo creo, establecida de coordinación, tanto con servicios comunitarios, con la UMI. Es verdad que estos 2 años de pandemia, pues, bueno, ha modificado en algún grado esa coordinación, pero está establecida de alguna manera. Quizás nos falta un poco protocolizar más, pero se hace, ¿no? Desde los centros. En el ámbito social, el centro de Noeso, que estábamos comentando antes, que es verdad que tenemos también un maestro de pedagogía terapéutica allí trabajando, es un centro ya de trastorno de conducta, es verdad que ya nos pasamos al ámbito de intervención, no de la prevención, pero y hay una coordinación con el instituto de referencia, que es pues la de Vicar. Bueno, pues son ejemplos de esa, ¿vale?, intersectorialidad que hay, ¿no? Esa coordinación con servicios sociales, equipo de tratamiento familiar, sabéis que la figura del orientador escolar desde los centros es importante para promover esa comunicación, directivos, etcétera. Y en los centros también, cuando ya llegamos a medidas judiciales, también tenemos profesorado que entra por esos puestos específicos y que están, normalmente ese alumnado está en adultos, ¿no?, en la enseñanza de adultos, pero trabajan coordinadamente, ¿no?, con ese centro. Y luego, pues, asociaciones y entidades que nosotros hemos abierto ya el campo del voluntariado dentro de los centros que intervienen, ¿vale? Este es solamente Marco, es verdad que nos explica muy bien, pero yo sí, es verdad que nuestras actuaciones educativas quizás nos falta un poco más evidencia científica, pero sí nos basamos en normativa, pues para que todo lo que hagamos, y sobre todo en este ámbito que implica a veces pues agresiones físicas, etcétera, tengamos un marco legal, ¿no?, con el que funcionar.
Nuestro protocolo de NEA, es solo mencionarlo, porque lo mencionaré a lo largo de la exposición en varias ocasiones, que tiene que ver pues con todos los procedimientos que involucran al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ¿vale? El concepto que utilizamos nosotros en educación para dar ese apoyo que un niño pueda necesitar. Las instrucciones de 20 de abril de 2012 son de hace tiempo, pero es verdad que fueron pioneras en el protocolo para poder detectar alumnos de problemas de trastornos de conducta y TDAH, ¿vale? O sea, que es importante, aunque luego nuestro protocolo de 2017 realmente ha cogido ese formato y hemos continuado, ¿no? Para todo el resto de NEAE. Pero ahí ya se apuntaba la necesidad de esa derivación a salud. Es decir, no vamos a trabajar solo en el contexto escolar. Cuando hay detección de riesgo, derivamos, ¿vale? Y a servicios sociales también, cuando hay factores de riesgo en temas de trastornos de conducta. Y ese protocolo interdepartamental, donde estábamos todos, la verdad que era muy pionero, se ha desarrollado en mayor o menor medida, también hay que decirlo, pero ahí está, ¿vale? Abierto a que todas las administraciones no puedan participar. Y el de 23 de marzo de 2021 es muy reciente y es de salud, es de TDAH, es verdad, pero que da modelos concretos para poder traspasar toda esa información y la verdad es que es muy interesante. Bien, pues aquí destaco, como os decía, solamente que hay ya medios concretos para traspasar esa información, tanto de educación a salud, como de salud a educación, como a servicios sociales. Ya sabéis que utilizamos los SIME en ocasiones cuando hay pues posibilidad de maltrato, negligencia, etcétera, ¿vale? Si veis, en el acuerdo 23 de marzo, es verdad que es para TDAH exclusivamente, pero, bueno, al final son modelos que lo que nos invitan es a que cada vez que hay una dificultad en temas de trastorno de conducta, pues se produzca, ¿no? ese cambio y ahí podamos recoger toda la información del centro educativo y que sea de manera bidireccional, ¿vale? Bien. Este es el protocolo interdepartamental. Simplemente lo pongo porque es muy visual, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos ahí, ¿vale? Entonces, al final, en el tema de trastorno de conducta, si veis desde educación, salud, social, fiscalía, servicio de protección de menores, creo que hay una bidireccionalidad, ¿vale? Aunque las fechas vayan, pero sí que creo que debemos de intentar, ¿no? Que al final todos los servicios que están trabajando con un mismo alumno, con una misma familia, o sea, haya una comunicación. Es verdad que a veces, después de tiempo, de años, o incluso ha pasado y de pronto estamos trabajando nosotros hace ya un tiempo, entonces, bueno, al final intentar seguir avanzando, ¿vale? En esa línea. Aquí, pues, lo que os decía, una novedad en educación, ya llevamos pues, un par de cursos, son unos convenios de colaboración que se han firmado, donde voluntarios de asociaciones participan en la atención educativa, siempre obviamente en presencia de un profesor, no es para sustituir a un profesor, pero sí que ayudan en todo el tema de inclusión e integración. Entonces, en trastorno de conducta es verdad que es el menos desarrollado porque no hay una federación que haya firmado ese convenio, pero sí que a través del de TDAH, algunos niños que también tienen trastornos de conducta, pues se implementa ese voluntariado en los centros, ¿vale? Conlleva un procedimiento a la delegación territorial y luego una resolución de aprobación, pero es verdad que las experiencias están siendo muy positivas. Así que, bien. Y aquí también quería recoger el tema de las ayudas y becas, pues para que las conozcáis, ¿no? Que los niños que ya tienen, obviamente, unas necesidades educativas determinadas en el contexto escolar, pueden acceder a una beca. ¿Para qué? Pues para ese trabajo de reeducación que se hace fuera del centro, puedan acceder las familias pues a un tema económico que les ayude en su, bueno, pues en ese tratamiento, ¿no? Que es importante fuera del contexto escolar. En el caso de los trastornos de conducta solo se necesita el certificado del equipo de orientación del centro, ¿vale? Que es el orientador. En otros casos se pide informe médico, se pide el certificado de discapacidad que ha generado este curso, es verdad, pues muchos usuarios, ¿no? En ese centro base de atención. Bien. Bueno, pues mirad, prevención, ¿no? Un poco todo lo que se hace desde la parte preventiva en los contextos escolares. Mirad, los programas de hábitos de vida saludables, que como os decía, una línea obligatoria, prioritaria, es la educación emocional. Entonces, aquí tenemos Creciendo en Salud para niveles inferiores en primaria y luego está el programa Forma Joven en educación secundaria obligatoria, que además hay participación de una enfermera, que hay unas jornadas provinciales para promover todo esto. Entonces, es importante. ¿Dónde se trabaja toda esa educación emocional? Pues en los centros educativos está acción tutorial, que hay una tutoría que es lectiva en secundaria, en primaria no, pero siempre hay un momento que hay que trabajarlo. Las áreas curriculares, es decir, hay contenidos concretos donde a través de ellos trabajamos la educación emocional. Al final es un currículum oculto, ¿no? En un centro donde generamos una manera de entender pues todo el tema de educación emocional, de convivencia, etcétera, ¿vale? Entonces, estos programas están
utilizan una serie de materiales. Os he dejado ahí el portal porque realmente tienen unos materiales pues muy ricos. Unos validados científicamente, otros no, es verdad que otros son de experiencias, pero bueno, hay una gran cantidad de materiales que se utilizan. Eso un poco en cuanto a los programas de hábitos de vida saludable. Luego, en el tema de la convivencia, mirad, desde la parte alta que hay un gabinete de convivencia, ¿vale? La delegación, que se dedica pues al asesoramiento en todos los temas que tienen que ver con convivencia, con problemas de conducta, obviamente, con violencia, que a veces ocurre, en general, ¿vale? No la parte ya cuando hay una necesidad educativa, sino en general, de eso que hablábamos antes, de la violencia un poco que ya está extendida. Luego, cada centro tiene que tener un plan de convivencia, ¿vale? En cada centro hay un plan donde se recogen una serie de derechos y una serie de deberes, como hablabais, en los centros educativos, de todos los sectores, del profesorado, del alumnado, de la familia, etcétera. Ahí hay también una serie de, entre comillas, consecuencias de eso. Aquí ya entraríamos en el debate, ¿no? Porque al final nosotros lo que llevamos mucho tiempo trabajando es el enfoque proactivo, ¿no? No el de privación, como sabéis, ¿no? De asistencia a clase, que ocurre a veces. Para eso tenemos las alternativas, como por ejemplo las aulas de convivencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un documento importante en los centros porque es la manera en que se van a atajar esas situaciones, ¿vale? Y las comisiones de convivencia que participan, obviamente, en determinar pues esas sanciones o no. Ahí también os dejo varios enlaces porque realmente hay materiales pues bastante interesantes. Bien, esas comisiones, como decía, influyen, igual que el Consejo Escolar, a la hora de determinar medidas en los centros educativos para alumnado que han incumplido y, por tanto, si ha habido violencia, pues un incumplimiento, obviamente, de algunas de las normas de los centros. Este recurso de las aulas de convivencia, las aulas están tanto en primaria como en secundaria. Es verdad que no todos los centros la tienen. O sea, hay algunos que en su plan de convivencia pues deciden crear esta aula. Está atendida por profesorado del centro, a veces profesora de guardia, y ahí sobre todo se hace un trabajo también reeducativo y de educación emocional, habilidades comunicativas, resolución de conflictos, etcétera. Normalmente se utiliza para alumnado que se le ha privado de asistir al centro o alguna área concreta, ¿vale? Entonces, una alternativa que hay para, en vez de producirse esa sanción, pues se produce esta que es mucho más reeducativa, que es poder asistir al menos al centro, ¿vale? Luego están los compromisos de convivencia, que estos tienen que ver con las familias. Las familias, bueno, es una especie de contrato, ¿vale? Que se hace con las familias antes de que haya una necesidad educativa, sino para niños que tienen problemas y que incumplen las normas. Y en estos compromisos, pues la familia se compromete a X y también el profesorado se compromete a X y también el alumno se compromete a X, ¿no? De manera que, bueno, pues se pueda trabajar con la familia y que se haga consciente de esa problemática y que podamos trabajar antes de que lleguemos a comportamientos más complejos. Tenemos una red andaluza de escuelas espacios de paz. Esa red, hay muchísimos centros, también de la provincia de Almería, que comparten experiencias que llevan a cabo en todo el tema de la convivencia en los centros, ¿vale? No voy a entrar en actividades concretas, obviamente, pero bueno, el segundo bloque que tiene que ver con la detección y la evaluación psicopedagógica, que sabéis que es una parte importante también del orientador en el centro educativo. Mira, el concepto que nosotros tenemos para que entendamos el tratamiento que luego se da es el de necesidades educativas especiales, ¿vale? Que sería pues todo aquel que afronta barreras que limitan acceso, presencia, participación, aprendizaje derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, es decir, viene recogido explícitamente, ¿vale? En nuestra nueva ley de educación y ya lo recogía anteriormente la LOE y en todas las leyes que hemos tenido, ¿vale? Entonces, ¿qué implica el concepto de necesidades? Lo que implica es que lo que recogemos nosotros en esa documentación psicopedagógica es que tiene unas necesidades concretas de algo en el contexto educativo, ¿vale? Tiene necesidades de recursos concretos, personales, por ejemplo, tiene necesidad de un trabajo específico en habilidades, de sensibilización en el centro educativo, ¿vale? Eso es lo que implica el concepto, que creo que es, bueno, pues afortunado, ¿no? Para poder tratar de manera mejor las necesidades de estos alumnos. Bien. Nosotros, como lo tenemos planteado, dónde se recogen o qué tipo de necesidades, digamos, estarían dentro. Decir que no se corresponden con los... Obviamente hay una base, ¿no?, de los manuales clínicos, pero realmente no se corresponden y no hay una exactitud, que eso a veces nos lleva un poco a quebraderos de cabeza, es verdad. Bueno, está configurada de esta manera, además un sistema de Seneca cerrado, donde nosotros, pues, tenemos que recoger esa categoría. Por eso remarco que no es un juicio clínico, ni mucho menos, y que es solamente destinado a poder determinar los recursos que necesite ese niño en el contexto escolar, ¿vale? Entonces tendríamos en trastorno grave de conducta, trastorno disocial, que es de una mayor gravedad, obviamente, y ya en cursos posteriores, como apuntaba Isma, el trastorno negativista desafiante y el no especificado.
TDAH también, porque en ocasiones hay una comorbilidad, no siempre obviamente, pero a veces sí. Y también tenemos otra categoría que es otros trastornos mentales. Muchas veces cuando tenemos temas de trastornos emocionales y demás, que luego al final generan o implican también una agresión y demás, a veces también los encajamos dentro de esta categoría que, bueno, que pueden darnos. Mira, esto de las variables implicadas no voy a entrar porque lo había explicado muy bien, la verdad. Alma y esa es la verdad, no me voy yo aquí a detener. Y bueno, como hay mucha información, pero creo que vamos en la línea, ¿no? De todos los factores que hay, tanto internos como externos, ¿no? Que no solo son externos, que al final es verdad que hay que hacer un trabajo en todos los contextos, pero que también hay que desculpabilizar a veces a todas las personas implicadas porque es mucha carga, ¿no? La que hay en todos los contextos cercanos a un alumno que presenta ese tipo de comportamiento. Mirad, la detención en el contexto que se recoge en nuestro protocolo, para que conozcáis un poco el procedimiento que hacemos en los centros, esa detención puede venir o bien del contexto familiar, porque la familia en un momento dado llega y aporta un informe, por ejemplo, clínico, donde pues señala que su hijo tiene una serie de dificultades y demás. Vale, pues esa información es una información complementaria, es verdad que no determina obligatoriamente que se lleve a cabo esa evaluación psicopedagógica, pero normalmente la genera, claro. Normalmente un niño que tiene esos problemas en el contexto familiar los tiene también en el escolar. No siempre, pero en un porcentaje alto, ¿vale? Y también puede venir del contexto educativo, que además es importante y desde edades tempranas, como apuntábamos. Entonces, en el contexto educativo sí que tenemos nosotros en nuestro protocolo también una serie de índices de riesgo, ¿vale? Que todo el profesorado tiene, tutores y demás, que son los que pasan mucho tiempo con su alumnado, donde pues pueden detectar que efectivamente algo empieza a fallar o a perdurar demasiado o a generar demasiadas complicaciones, ¿no? Al alumno, al profesor, etcétera. De ahí se deriva una reunión de equipo docente donde se establecen una serie de medidas antes de la evaluación, ¿vale? Porque muchas veces las personas de fuera ya, pero es que tenéis que evaluarla, es que hay que evaluar a mi hijo, es que mi hijo no está evaluado, es que si no está evaluado no le podemos dar recursos, es que ya, pero es que este trabajo previo es necesario. ¿Por qué? Pues porque como apuntaba bien Alma antes, no todos son al final trastornos de conducta o necesidades educativas especiales. También tenemos pues momentos temporales en los que ocurren situaciones o problemas de conducta, simplemente problemas, ¿vale? Entonces, esto, cuando se llevan a cabo medidas que tienen que ver, obviamente, con la prevención de educación emocional, etcétera, llevan a que se determine finalmente si se pasa a la evaluación psicopedagógica o no. Hay un cronograma y 3 meses es el tiempo que se establece, pero obviamente si la situación se desborda y es necesario antes, se adelanta esa evaluación antes de los 3 meses, ¿vale? Y en todo este proceso, antes, durante o ya una vez completada esa evaluación psicopedagógica, se produce esa derivación a los servicios de salud, ¿vale? En este caso se hace. En problemas de conducta y TDAH siempre se hace, ¿vale? Que puede luego haber o no coincidencia, pero siempre se produce esa derivación. Bien, la evaluación psicopedagógica no voy a entrar, pero sí quiero acentuar que el orientador es el responsable de realizar esta valoración, pero va a contar con toda la información de los diferentes contextos, familiares, del profesorado, etcétera. Aquí quiero acentuar qué se valora en estos niños, mirad, sobre todo el tema de las fortalezas, porque luego hay que usarlas de cara a la metodología, de cara al trabajo con el alumno. Todo lo que son antecedentes y signos de alerta, esos desencadenantes, que un niño, cuando lo conocemos bien, lo sabemos y podemos adelantarnos y prevenir muchas situaciones complejas. Ese análisis motivacional, es decir, ¿qué motiva realmente? Porque, mira, estamos en un contexto escolar donde hay lengua, hay matemática, hay ciencias sociales, hay ciencias naturales, que a veces nos olvidamos porque como se desbordan las situaciones y solo se ve la conducta, al final nos olvidamos que un niño está en el contexto educativo para aprender, ¿no? Y para tener un nivel de competencia curricular y demás. Entonces, ese análisis que hagamos es importante. Luego descubrimos, ¿no? Niños que hay áreas concretas pues que realmente destacan, se le dan bien, les gustan y por ahí pues luego podemos hacer un trabajo importante, ¿vale? Y el nivel de competencia pues importa porque es verdad que cuando ya hay un desfase acumulado, eso obviamente influye en la motivación y eso obviamente influye luego en que esas conductas disruptivas pues aumenten, ¿no? Eso es algo que... Vale. Pruebas que utilizamos en el contexto escolar. Es verdad que os la he puesto ahí porque muchas veces los informes psicopedagógicos pues llevan el SENA, es verdad que una prueba, es verdad que requiere el tema de los usos informáticos, pero bueno, una prueba que utilizamos y la tenemos allí también en el equipo técnico, en el equipo especializado y demás. Conozcáis solamente que existe un informe psicopedagógico y un dictamen de escolarización. Es verdad que son 2 documentos básicos de un alumno que finalmente pues, ha determinado que tiene esas necesidades educativas especiales. Y estos documentos pues, son importantes, ¿no? Como igual son en otro ámbito, el clínico y demás, porque estos son los que hacen que ese niño pueda beneficiarse de determinados recursos específicos, ¿no? Que comento ahora.
En el dictamen, además, se determina la modalidad de escolarización del niño, que ahora también lo explico. Todo esto está en un sistema que nosotros tenemos, que es Seneca, ¿vale? Y que garantiza y que todo en Sevilla, a nivel provincial, se puedan conocer que un niño necesita tantos recursos para así poder, ¿vale?, pues gestionarlo. Vale, pues intervención que hacemos con el alumnado. Mirad, las modalidades es lo primero que voy a hablar. Tenemos 4 modalidades de escolarización, pero sí quería acentuar, yo sé que hay muchas consultas en cuanto a si existen centros especializados de trastornos graves de conducta educativos. No existen. No existen porque, a ver, partimos de la base de la inclusión y la integración, aunque suene así. Entonces, no los tenemos, ni siquiera nuestros centros específicos que tenemos en Almería están destinados a los niños de trastornos graves de conducta, ¿vale? Nosotros abogamos por trabajar dentro del centro ordinario. Ahí tenemos varias modalidades. Normalmente los alumnos con estas problemáticas están en grupo ordinario con apoyo en periodos variables. Quiere decir que están en su grupo ordinario, pero luego reciben una serie de atenciones y recursos concretos, ¿vale? Como puede ser un profesor de pedagogía terapéutica especializado en trastornos graves de conducta, que es una figura importante, que están haciendo un trabajo importante que tenemos, ¿no?, en los centros y demás, ¿vale? Aula específica de educación especial. Realmente la aula específica, bueno, puede valorarse, ¿no?, para casos concretos, pero no es el recurso. Normalmente, si hay a lo mejor alguna discapacidad añadida, que puede pasar también, y además problemas de conducta, que saben que es complejo cuando se da la confluencia, pero si no, pues no es realmente la medida, ¿vale? Y luego los centros de educación especial, como digo, en Almería, concretamente, no se utilizan para estas problemáticas, porque, pues eso, tenemos recursos que pueden utilizarse de una manera más inclusiva, ¿no?, que al final es el objetivo. No obstante, la norma sí recoge esa posibilidad de manera excepcional. Es verdad que no es lo mismo Almería con un centro específico que Sevilla, que tiene 15, y pudieran en algunos de los casos para las problemáticas mayores pues dedicarlo, ¿no?, y de hecho lo hacen. Ahí en ese caso se necesitaría un informe del director del centro donde ha estado, donde se señale que se han agotado todas las posibilidades, un informe del equipo especializado de trastornos graves de conducta, ¿vale?, y un informe de salud mental. O sea, es obligatorio para poder optar a esa variable. Bueno, mira, comentar un poco lo de los servicios que os decía antes, que están involucrados en la atención educativa. Mira, en el equipo técnico, que es donde yo estoy con más áreas, ¿no?, de intervención. Quería resaltaros la de compensatoria, porque pues tiene que ver con todo lo que son ya niños que están en tema de menores y demás, ¿no? Pues al final es un área importante que lleva un grosso, pues porque sabéis que hay muchos alumnos, o tenemos otra categoría que son alumnos de compensatoria. No quiere decir que todos los niños de compensatoria tengan problemas de conducta, pero sí sabemos que hay una interrelación también de niños de compensatoria con problemas, a lo mejor no trastornos ya en sí, pero sí que problemas de conducta, ¿vale? Entonces, en esos centros se hacen también actuaciones extras para poder promover la convivencia y demás, ¿vale? Acción tutorial, que es tan importante en todo el tema preventivo, hablamos de los programas de intensidad saludable y demás, hay muchos más programas obviamente y bueno, es mi compañera Mari Carmen, por eso lo pongo ahí, compensatoria Elisa, acción tutorial en Mari Carmen y luego hay un gabinete de convivencia que os decía que hay otras 2 compañeras, ¿vale? Pero a través de la acción tutorial también podríais acceder, ¿vale? Yo soy necesidades educativas especiales, lo que abarco son todas las necesidades educativas, obviamente incluidas las de trastornos de conducta, pero también pues todo el resto de necesidades que tenemos. Y también quería deciros que en la delegación tenéis disponible también, si lo necesitáis, un servicio de beca y ayuda, por si puede haber alguna cuestión relacionada con este tema, sí, pues lo hay. Un servicio de inspección. La inspección muchas veces cuando hay temas de transgresión de normas, de manera importante, agresión física, sí que hay una participación de la inspección educativa, ¿vale? Ahí, a veces, nosotros mismos tenemos, nuestros dilemas y conflictos, porque nosotros siempre vamos a abogar, yo más desde esta área, de si hay una existencia de necesidades educativas especiales, ojo y cuidado con las consecuencias que tomamos, porque ese plan de convivencia no es igual o no debe de ser igual para todo el alumnado. O sea, intentamos que dentro de esos planes de convivencia también estén contemplados que para los niños de necesidades educativas especiales habrá que estudiar otras alternativas mucho más reeducativas, porque si no lo único que hacemos es al final complicar el problema, ¿no? Bien, y luego el servicio de planificación y escolarización es una parte también importante porque, bueno, al final la escolarización preocupa, ¿no? Y dónde escolarizamos las familias cuando tienen niños con problemas de conducta les preocupa mucho también el centro, porque es verdad que han sido expulsados, porque ya se han ido de un centro a otro en muchas ocasiones, etcétera. Entonces, bueno, pues... Y luego el último servicio, que es la asesoría jurídica, que también tenemos una asesoría jurídica que en muchas ocasiones también en este tema en concreto tenemos que consultarle, ¿vale? Pues para saber si, bueno, hay determinados aspectos o no en el marco legal que pudiera hacerse. Aquí os dejo también
Mira, en la provincia tenemos 16 equipos de orientación educativa que están formados por los orientadores, que decíamos que tienen ese papel tan importante, ¿vale? Están por zonas, cada orientador atiende a, bueno, pues a una serie de centros de esa zona. Entonces, ahí tenéis los contactos en un momento dado. Claro que uno puede dirigirse. Todos son servicios públicos y accesibles y cada vez que necesitamos algo pudiéramos acceder. En los institutos hay un orientador por instituto y en algunos hay dos, según el número de unidades y lo grande que sean los institutos, ¿vale? Y luego tenemos el equipo especializado, que es un equipo provincial que asesora en temáticas concretas, con el que yo me coordino directamente con las áreas que están más implicadas en necesidades educativas. Entre ellas, el equipo de trastornos graves de conducta, ¿vale? Que está en la cabeza, que es fantástica y que podéis contactar con ella cuando también lo estiméis. Yo estuve en ese equipo 4 años, Lidia Cobo estuvo anteriormente también unos cuantos años, además. Y bueno, yo creo que además se aprende mucho, obviamente, porque la temática hace que... Así que ahí lo dejo, ¿vale? También para que lo tengáis bien. Aparte de esos recursos específicos que hablamos, como os decía, un maestro de pedagogía terapéutica hace un trabajo específico con el alumno. El maestro de pedagogía terapéutica especializado en trastornos graves de conducta. Estos maestros de trastornos de conducta tenemos 7 en la provincia y atienden diferentes centros. Se coordinan con el propio PT del centro, obviamente, y son para casos de mayor gravedad, es decir, cuando ya existe pues una agresión directa, de manera continuada y que pues se requiere la intervención, ¿no?, de este profesional. Normalmente son profesionales que intervienen durante un tiempo y afortunadamente cuando la situación se estabiliza, pues pasan, ¿no?, a atender otros casos. En otras ocasiones tenemos casos, por ejemplo, porque se ha trabajado con ellos desde pequeños. En algunos casos con éxito y en algunos casos pues a lo mejor han acabado en un centro de reforma o lo que sea, ¿vale? Tenemos situaciones varias, pero es verdad que hacen un trabajo muy bueno, son personas ya formadas porque las tenemos ya desde hace varios años. Entraron cuando yo estaba en el equipo de conducta y realmente, bueno, pues es un buen recurso. Y luego todos son recursos, es decir, el tutor, el profesorado, el director del centro, es decir, todas las personas realmente en un centro educativo están involucradas. Es verdad que los niños con trastornos de conducta generan tal caos en el centro que al final todo el mundo debe estar implicado, todo el mundo debe saber cómo reaccionar, todo el mundo debe saber cómo trabajar. Entonces, todos son recursos al final. Aquí os dejo solamente para que conozcáis, no voy a entrar obviamente, pero bueno, que hay una serie de medidas educativas para el alumnado con necesidades educativas, que según la etapa en la que se encuentre y que a través de esas medidas es las que trabajamos. Tenemos la parte del programa específico, que es ese trabajo específico que hacen estos profesionales, pero luego tenemos programas de refuerzo del aprendizaje o adaptaciones curriculares significativas, ¿vale?, que pues van al currículum en sí, porque lo que hablábamos antes, necesitamos trabajar también a nivel curricular. O sea, la conducta no puede nublar todo lo demás porque un niño tiene que avanzar y tiene que, al final, a lo que va un centro educativo, ¿vale? Bien, aquí os quería decir, pues, es un poco cómo están organizados los PTs de conducta. Tenemos los 7. Al final estamos en toda la provincia, pero es verdad que vamos reorganizando su atención dependiendo de la gravedad de los casos y de las necesidades. Es cierto que tiene que estar recogido en su dictamen y en su informe y que ha tenido que participar nuestra compañera Ana del equipo especializado para poder proveer este recurso. Y en base a ello vamos reorganizando. Ahí os dejo también, bueno, pues toda la oferta. Mirad, el tema del proyecto de vida en los niños de trastorno de conducta también es importante porque al final es otra parte motivacional más. Es decir, tendremos que intentar ver cuál va a ser su trayectoria educativa, porque importa, ¿no? Entonces tenemos una oferta de ciclos formativos de grado medio y grado superior. Bachillerato, en el caso de que fuera bachillerato. Tenemos la FP básica, que hay una red importante también en toda la provincia. Los programas específicos de FP básica, que son para niños que tienen una dificultad añadida, habría que ver ahí, pero es verdad que hay niños que van también de trastornos de conducta, ¿vale? Entonces, creo que hay una oferta educativa importante que debemos de estudiar y que, especialmente con las familias, ¿no?, para poder, pues, marcar ese itinerario. Aquí os dejo el portal de escolarización también, por si familias o personas interesadas podéis ver, pues, todo lo que son baremos, áreas de influencia, etcétera, y el trabajo específico. Es que ya voy a ir un poco rápido porque me he pasado bastante. Perdonadme. Es que igual he metido demasiada información, pero bueno.
Vale, pues ya está. Bueno, voy a hacer un resumen muy breve, si no pasa nada. Solo decir que este trabajo específico que se hace de autorregulación emocional, de resolución de problemas, de habilidades comunicativas, todo esto lo trabaja ese profesor de pedagogía terapéutica, ¿vale? Y ese PT de conducta, pero también se traslada, como os decía, a ese funcionamiento diario en la aula y demás. Se enseña a los profesores esa manera de responder ante disruptivas, en esa manera de proceder, de trabajar esa educación emocional, esa habilidades sociales, etcétera. Funciones ejecutivas es una parte que también se trabaja importante por estos PTs, porque es verdad que todo el tema de cognitivo, inclusividad y demás, es verdad que es algo que en el contexto escolar los PTs lo trabajan. Más de metodología que se lleva a cabo en el contexto escolar, ese vínculo afectivo. Al final, yo creo que después de los años todos nos damos cuenta que uno de los métodos más potentes es ese vínculo que se crea, ¿no?, con el alumno. En los centros tenemos personas diferentes que crean ese vínculo. Es verdad que no hay, igual un estudio no estaría de más, pero es verdad que, bueno, cualquier persona es posible, desde el conserje hasta un compañero, hasta el PT de conducta, hasta el director, hasta cualquiera, ¿no? Pero es verdad que es un arma poderosa que tenemos y que la utilizamos en los centros. Todo el tema de estructuración, anticipación, es decir, que hay veces que hay una inflexibilidad ahí, una rigidez y, bueno, luego de cara a la metodología es importante, también lo hacemos, ¿no? Las salidas controladas, el respiro controlado, la actitud, que muy bien explicaba también Alma, ante los desafíos cuando ocurre una disruptiva, se le enseña, es importante, es decir, el profesorado, según su respuesta, un niño explota o no explota. Eso lo tenemos también trabajado. Bueno, protocolo de crisis. Este año se ha hecho una formación que participó Eva Peñín, además, muy interesante, la gente quedó muy, muy contenta. Bueno, este tema es un tema además tabú y difícil, porque cuando se dan explosiones y agresión física directa en los centros, bueno, afortunadamente ya hay protocolos, cada centro tiene un protocolo, cada centro donde tiene alumnado que lo requiera, obviamente, para actuar, ¿no? Hay una fase preventiva que se ha trabajado previamente con ese alumno, para esa calma, para ese tal, para esa redirección. Y luego, cuando llega la fase de intervención, también el proceder o no a la intervención física, ¿vale? Todo eso queda recogido en el protocolo. La familia conoce y firma ese protocolo. En un momento dado, obviamente, si el tiempo excede, se llamaría a un centro de salud, emergencia, etcétera. O sea, pero está protocolizado, ¿vale? Bajo un marco legal, entre comillas, ¿no? Vale. Aquí os dejo un ejemplo de programa a nivel escolar. Va detalladamente de todo lo que se va trabajando, tanto de los distintos contextos como luego el trabajo directo con el alumno, en las áreas curriculares, en aula de apoyo a la integración con ese profesor de pedagogía terapéutica, espacios, recreos, etcétera. ¿Vale? Una plantilla que nosotros utilizamos, sigue utilizando Ana, mejorada, pero bueno, es importante. Algunos manuales que dejo aquí, ya he mencionado también, muy interesantes los que he mencionado, yo también lo había incluido, y bueno, no entro en ellos, pero aquí los tenéis. Estos manuales, me parece que estos dos libros son como muy, 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 muy básicos, que te abren una perspectiva distinta, ¿no? El niño difícil, el niño insoportable, ahí está. Perdón, no entera. Y bueno, pues nada, y finalmente recojo de nuevo esa norma que ya digo que nos avala en ocasiones para el trabajo con el alumnado, ese protocolo, ¿no?, de NEAE, que yo creo que escucháis en muchas ocasiones, pues que nos marca esa orden también de convivencia, también marca todo el tema de derechos, de deberes, de sanciones, etcétera. Y bueno, pues para que lo tengáis ahí recogido. Y solo para finalizar, bueno, quiero acentuar pues que sabéis que tenemos una nueva ley educativa. Quedaría ahora para hablar un montón de esa nueva ley, pero bueno, no vamos a entrar. Yo, en el campo que nos toca, sí que es cierto que, bueno, que la dinámica en este tema sigue de manera muy parecida. Vamos, que seguimos teniendo el mismo concepto de necesidades educativas especiales, seguimos con el tema de la promoción de la convivencia y demás. Luego hay otras cosas que podríamos entrar, pero ya digo, no entramos. Inclusión, integración. Seguimos con esos mismos términos, ¿vale? La intervención en todos los sistemas, como ya había apuntado, familia, escuela, grupo, clase. Mirad, no sé si lo he dicho, pero es verdad que la amistad es un factor de protección fundamental para los alumnos. O sea, que al final un niño que tiene ese contexto de protección de amistad no es lo mismo que un niño que está solo y que además tiene problemas, ¿vale? Entonces, ese es un trabajo muy importante que solo lo podemos hacer en ese grupo clase. También la familia afuera, pero me consta que tenemos más posibilidades dentro del grupo clase para hacerlo. Bueno, ese trabajo en equipo, obviamente, de todo ese trabajo en red que ya hablábamos, esa intervención multisistémica, ¿no?, ante ese tratamiento individual que yo creo que ya ha quedado en un plano obsoleto. Esa alternativa reeducativa, ¿vale? No tanto privación
sino más sumar, más poner, más enseñar habilidades, más enseñar alternativas y demás. La detección precoz, que también es importante y ya lo he anunciado por aquí. Mejorar la calidad de vida de todos, del niño, de su familia, de los compañeros, de los profesores, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues sensibilización en general, ¿no? De todo. Esto se consigue obviamente yo creo que vamos avanzando en ese camino, aquí estamos y yo creo que todos los que nos hemos ido escuchando vamos en ese cambio, ¿no? De perspectiva, de trabajo con estos niños y ya está. Y simplemente pues porque es posible, pues por eso estamos aquí. Y muchas gracias y perdón por haberme... Es que era demasiado, lo siento.